Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Soy Nero. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. Hola, Nero. Me llamo Elvira y esto que te voy a contar es algo que ni siquiera me atrevo a compartir con mi familia. Pasó hace poco, cuando mi madre murió y me dejó la casa donde ella había crecido, allá en Tepotzotlán. Es una construcción antigua, de esas con techos altos, muros de adobe y tejas agrietadas. Yo recordaba haber ido de niña, pero no me acordaba de que fuera tan pesada. Desde que pusimos un pie dentro, algo se sentía distinto. Mi esposo decía que era el polvo y la humedad, pero yo sabía que no era eso. Era como si la casa estuviera respirando. La cocina fue lo primero que empezamos a arreglar. Quitamos el linóleo viejo y abajo había un piso de mosaico cuarteado. Cuando levantamos una parte que estaba hundida, vimos un círculo de piedra. Al principio pensé que era un pozo, pero mi tío Nacho, que vino a ayudarnos, dijo que era un aljibe. Según él, esos se usaban antes para recolectar agua de lluvia, pero este estaba tapado con una losa pesada. Tardamos más de 1 hora en levantarla. En cuanto la quitamos, salió un olor fuerte, como a fierro oxidado y tierra mojada. Miré hacia adentro con una linterna y lo primero que vi fue un cráneo. Llamamos a unos trabajadores para que lo vaciaran, porque pensamos que tal vez alguien se había caído ahí hace años. Pero mientras sacaban la tierra, empezaron a salir más huesos, no 1 ni 2, decenas, costillas, fémures, vértebras pequeñas. Algunos parecían de adultos, otros no. Uno de los albañiles se fue sin decir nada, nomás dejó la pala tirada. El otro me dijo que eso no era normal, que no parecía un entierro común. Yo estaba paralizada, pero mi tío fue el que dijo algo que todavía me da vueltas en la cabeza. Son los otros. Tu abuela los tenía contentos. ¿Quién sabe por qué los sacaste? Le pregunté a qué se refería, pero no me quiso decir más. Solo me repitió que la casa no se debía tocar. Me enojé, lo mandé a la chingada y le dije que si sabía algo, que hablara, pero no dijo nada más. Se fue en su camioneta sin despedirse. Esa noche los perros del barrio no pararon de aullar. No estoy exagerando, fueron horas, desde que oscureció, como a las 7 hasta casi las 5 de la mañana, se oían por todas partes. Algunos incluso se acercaron a la puerta y se quedaban mirando hacia adentro, o quietos, sin moverse. Pensé que era coincidencia, que tal vez había luna llena o algo, pero al día siguiente abrimos la llave del fregadero y el agua salió con un color raro, marrón, espesa y con un olor metálico, como a sangre. Me llevé un poco a la nariz y de inmediato me dieron arcadas. Desde entonces, el agua nunca volvió a salir clara. Trajimos a un plomero, pero dijo que las tuberías estaban bien, que tal vez el aljibe había contaminado algo. Pero eso no explicaba por qué, cada vez que corría el agua, se oía un eco como de murmullos en la cocina. Lo peor fue cuando don Ricardo, un vecino de unos 80 años, se acercó a tocar a la reja. Nos dijo que él había conocido a mi abuela, que ella tenía reglas estrictas con la casa. Después del último entierro, esa casa no debía abrirse más, dijo. No entendí qué quiso decir. Me contó que desde que murió mi bisabuela, mi abuela no volvió a dejar pasar a nadie a la cocina, que todo lo cocinaba en un anafre afuera, que el aljibe nunca debía abrirse, que si lo hacíamos teníamos que volver a cerrarlo con respeto. Pero para entonces ya habíamos sacado todos los huesos. Guardamos los huesos en bolsas negras de esas grandes y los dejamos en el patio trasero mientras decidíamos qué hacer. Nadie quería acercarse. Yo los veía por la ventana desde el comedor y me daba la impresión de que cambiaban de lugar. Mi esposo me decía que era mi imaginación, pero una noche lo vi con mis propios ojos. Una de las bolsas se había movido más de 2 metros
sin que nadie la tocara. Pensé que tal vez algún perro las había arrastrado, pero no había señales, ni huellas, ni rasgaduras, nada. Solo estaban ahí, como si se hubieran arrastrado solas por el pasto húmedo. Esa misma noche me desperté a las 3 de la mañana, no por un ruido, sino porque me sentía observada. La recámara estaba completamente en silencio, pero el aire se sentía espeso, denso, como si algo invisible estuviera dentro conmigo. Me levanté a revisar las ventanas y cuando pasé frente al espejo del pasillo, vi algo. Por un segundo, juro que vi a una mujer parada detrás de mí. No era mi reflejo. Era una mujer muy delgada, con el cabello largo y desordenado, los ojos completamente negros. Me giré de inmediato y no había nadie. Me quedé ahí parada, sin poder moverme, escuchando cómo la madera del piso crujía solita. Al día siguiente le conté a mi tío lo del espejo. Él me dijo que la casa ya no estaba dormida, que cuando mi abuela murió, los otros quedaron en pausa, pero que abrir el aljibe los había despertado. Me preguntó si habíamos sentido frío, si el agua sabía a sangre, si los espejos mostraban cosas raras. Yo no le contesté, solo le pedí que viniera a ayudarme. Me dijo que no podía, que ya era tarde, que lo único que se podía hacer era volver a alimentar el fondo. No quiso explicar qué significaba eso. Solo dijo que la casa tenía sus reglas y que nosotros las rompimos. Esa tarde llevé una de las bolsas al panteón municipal. Pensé en entregarla a las autoridades, pero no tenía ni idea de cómo explicar de dónde había salido todo eso. Me metí por la parte de atrás del cementerio y la enterré cerca de una barda derrumbada. Me tomó horas cavar porque la tierra estaba dura como cemento, pero lo logré. Esa noche dormí mejor. No sé si por cansancio o porque sentía que había hecho algo correcto. Pero al día siguiente, la bolsa estaba de regreso en el patio, igualita, con la tierra pegada y la cinta negra arrancada a la mitad. Ahí fue cuando sentí el verdadero miedo, no uno de esos sustos de película, sino un terror lento que se te va metiendo en el pecho. Ya no era algo psicológico. Esa cosa que despertamos tenía presencia, tenía voluntad. Los perros ya no solo aullaban, ahora rascaban la tierra cerca del aljibe. El agua salía con espuma. Y cada vez que pasaba cerca del espejo, me costaba trabajo reconocer mi cara. Era como si la imagen se retrasara unos segundos, o como si los ojos en el reflejo no me estuvieran viendo a mí, sino otra cosa detrás de mí. Mi esposo dejó de dormir. Decía que escuchaba pasos en la cocina todas las noches. Intentamos sellar el aljibe de nuevo. Contratamos a un albañil y le pedimos que lo tapara con cemento. Lo hizo, aunque noté que estaba nervioso todo el tiempo. Cuando terminó, nos dijo que no le pagáramos, que solo quería irse. Esa noche parecía que todo iba a mejorar. No hubo ruidos, el agua salió clara. Pero al amanecer, el cemento estaba cuarteado, como si algo desde abajo lo hubiera presionado, como si quisiera salir otra vez. Y fue ahí que empecé a soñar con mi abuela. En los sueños, ella estaba en la cocina, de espaldas, revolviendo algo en una olla, pero cuando se volteaba, no tenía cara. Después del tercer sueño con mi abuela sin rostro, dejé de entrar a la cocina. Usábamos un anafre, igual que ella, afuera en el patio. Pero aún así, cada vez que pasaba cerca del umbral de la puerta, me daba un escalofrío tan fuerte que me costaba respirar. Mi esposo insistía en irnos, pero yo sentía que no podíamos dejar la casa así. Como si al huir, eso que habíamos despertado se nos fuera a pegar y terminara siguiéndonos a donde fuéramos. El ambiente dentro de la casa cambió. El aire tenía un olor constante a tierra mojada y las paredes sudaban. Literal, chorreaban gotas marrones, pegajosas. Intentamos bendecir la casa. Trajimos a un padre del pueblo, pero apenas entró, se puso pálido. No quiso caminar más allá del recibidor. Solo dijo que ahí no era su lugar y se fue.
dejando el agua bendita en la mesa sin usar. Llamamos entonces a una señora que hacía limpias, recomendada por una vecina. Llegó con copal, ramas y unas velas. Le tomó menos de 10 minutos decirnos que el problema no era nuevo. Dijo que el aljibe era una ofrenda, un canal, que los huesos eran parte de un pacto viejo, algo que mi abuela había mantenido por años, algo que se alimentaba con silencio, oscuridad y miedo. Le pregunté qué podíamos hacer y solo dijo que lo mejor era cerrar el ciclo. Le pregunté cómo y me respondió que necesitábamos devolver todo al fondo, que los huesos no se debían enterrar en otro lugar, que no se podían quemar, que el agua los había aceptado y que de ahí no debieron salir. Nos advirtió que ya había señales de desdoble, que si esperábamos más, la casa dejaría de ser solo la casa, que se volvería otra cosa. No quise preguntar qué significaba eso. Nos dejó instrucciones para un ritual, con fechas, ingredientes y rezos. Nos cobró muy poco. Al irse, me dijo que si no funcionaba, nos fuéramos y nunca volviéramos. Pasé 2 días limpiando los huesos uno por uno. No podía creer lo que estaba haciendo. Pero algo dentro de mí me decía que era necesario. Era como si cada fragmento cargara un peso invisible. Mi esposo me ayudaba, aunque lo notaba cada vez más ausente. Dormía mal, no comía. A veces se quedaba parado viendo al vacío, sobre todo en las noches, frente al espejo del pasillo. Yo lo jalaba, lo sacudía y volvía en sí. Empezó a decir cosas raras, como que la casa estaba hablando, o que ella ya sabía que íbamos a fallar. No quise escucharlo. Me aferré a la idea de que todavía había tiempo. La noche del ritual lo preparamos todo, justo como lo indicó la señora. Velas negras, agua de río, flores secas y los huesos envueltos en tela blanca. Nos metimos a la cocina, aunque sentía que el piso vibraba muy levemente, como si algo se moviera abajo. Seguimos los pasos, rezamos, echamos agua en círculo, cantamos los versos extraños que venían escritos en el papel. Finalmente, dejamos caer los huesos dentro del aljibe, que volvimos a abrir con esfuerzo, uno por uno. En cuanto cayó el último, se oyó un sonido fuerte desde el fondo, como un lamento o un rugido apagado, y luego silencio total. Por un momento creímos que había funcionado. El aire se sintió más ligero. La casa se quedó completamente quieta. Nos abrazamos, cansados, pero con algo parecido a esperanza. Fue justo en ese momento cuando mi esposo se desmayó. Cayó al suelo como un costal, sin previo aviso. Lo levanté, lo llevé al cuarto, y cuando abrió los ojos, me miró como si no me reconociera. Su voz salió rara, más baja. Me dijo, ella no quería que lo devolvieras. Ella quería que tú tomaras su lugar. Luego se quedó dormido y no volvió a hablar en casi 2 días. Cuando despertó, no recordaba nada de lo que había dicho. Después de eso, ya no quise quedarme ni un día más en esa casa. Mi esposo volvió a hablar, pero era evidente que algo en él se había roto. Tenía pesadillas todas las noches y hablaba en sueños con una voz que no era la suya. En una de esas madrugadas, mientras lo escuchaba murmurar desde la sala, lo oí decir mi nombre, seguido de la palabra ofrenda. Se me heló la sangre. Empaqué lo esencial al amanecer y nos fuimos a casa de una prima en Querétaro. No le conté todo, solo le dije que la casa era inhabitable. No preguntó más, tal vez algo en mi cara le bastó. Una semana después, regresé sola. Tenía que cerrar ese ciclo de verdad. No podía dejar el lugar así, abierto. Llevé herramientas, cemento y la intención de sellar el aljibe para siempre. Entrar fue como respirar aire muerto. Todo seguía igual, pero con una quietud antinatural. Ni un sonido, ni un insecto. Caminé directo a la cocina y empecé a trabajar. Cuando terminé, el sol ya se metía. Me senté en el suelo, agotada, viendo la loza seca y firme. Fue entonces que oí un golpe suave del otro lado de la puerta de la alacena.
como si algo hubiera caído del estante. Me levanté a revisar. No había nada. Al cerrar la puerta de la alacena, vi que el espejo del pasillo se había empañado. No había razón. No hacía calor. No había vapor. Caminé lentamente hacia él y por primera vez en semanas me atreví a verme. Pero no era mi reflejo lo que vi. Era mi abuela, ahora con rostro. Estaba sonriendo con los ojos vacíos. Detrás de ella había algo más, algo negro, grande, sin forma clara. Me quedé paralizada. Parpadeé y volvió mi imagen, pero sentí que algo dentro de mí ya no estaba del todo bien, como si me hubieran arrancado algo sin que me diera cuenta. Me fui sin mirar atrás. Después de eso nadie volvió a entrar a esa casa. Puse un candado en la reja y la dejé cerrada. Nadie del pueblo quiso comprarla. Algunos incluso se persignaban al pasar frente a ella. Un año después, un rayo cayó justo en el techo durante una tormenta. La cocina se incendió por completo, pero el resto de la casa quedó intacto. Los bomberos dijeron que parecía como si el fuego hubiera salido del piso. Cuando fui a ver, el cemento del aljibe estaba intacto, pero sobre él las losas estaban negras, chamuscadas, como si el fuego no hubiera sido del todo fuego, sino algo más, algo viejo y enojado. Mi esposo nunca se recuperó del todo. Vive conmigo, pero a veces lo encuentro hablando solo en voz baja, como si todavía escuchara algo desde el fondo. Dice que sueña con la cocina, que alguien lo llama por su nombre. Yo ya no sueño. Desde hace meses no recuerdo un solo sueño, y la verdad lo prefiero así. Cuando paso por un espejo, evito verme demasiado tiempo. Me da miedo encontrarla otra vez, a ella, a la mujer sin rostro que alguna vez fue mi abuela, o algo más antiguo que vivía a través de ella. Lo único que aprendí de todo esto es que hay cosas que no deben tocarse nunca, porque hay casas que no se heredan, hay casas que se cobran. Hola, Nero. Me llamo Rogelio y soy de Abasolo, Guanajuato, y nunca pensé contar esto. Crecí entre maizales y ganado, con días repetidos y noches tranquilas, hasta que algo rompió esa calma. Hace 6 años yo llevaba una vida sencilla, despertando antes del amanecer y regresando cuando el sol ya caía, confiando en que la tierra siempre respondía. Aquella temporada había sido buena, las vacas estaban sanas y el maíz alto, y yo me sentía en paz. Esa sensación duró poco, porque una noche todo cambió sin aviso, dejando una marca que todavía cargo en el cuerpo y en la memoria que jamás se borra. La noche de la desaparición me acosté cansado, sin escuchar nada raro, ni perros inquietos, ni motores lejanos. El viento era ligero y el cielo estaba despejado, como tantas otras veces en el rancho. Al amanecer salí a revisar el corral y sentí un vacío seco en el estómago, porque no había una sola res. Las cercas seguían cerradas, el suelo limpio, sin huellas ni sangre. Solo encontré círculos perfectos marcados en la tierra, como si algo pesado hubiera bajado y subido sin esfuerzo. Me quedé parado largo rato, sudando frío, tratando de entender lo imposible frente a mis ojos en silencio absoluto del campo. Ese día pasó lento y pesado, con la noticia corriendo entre vecinos que tampoco hallaban explicación. Algunos dijeron que podían ser ladrones, otros hablaron de castigos o señales, pero nadie supo señalar pruebas. Yo regresé al anochecer con una inquietud que no me dejaba respirar bien, observando los maizales como si ya no me pertenecieran. El aire se sentía distinto, más denso, y los grillos callaron temprano. Me encerré en la casa, aunque presentía que las paredes no servían de nada. Esa sensación de amenaza me acompañó hasta que la madrugada volvió a caer sobre el rancho sin estrellas visibles ni luna clara esa noche. No pude dormir y salí varias veces al patio, escuchando un zumbido lejano que iba y venía. Cerca de la madrugada vi luces azules, elevándose sobre los maizales, flotando despacio.
sin hacer ruido. No eran faros ni reflejos, se movían con intención, como buscando algo. El miedo me apretó el pecho y corrí al silo, metiéndome entre el polvo y el olor a grano viejo. Desde ahí miré cómo las luces bajaban y la oscuridad parecía doblarse alrededor del campo, haciéndome sentir pequeño y totalmente expuesto. Mis manos temblaban y apenas podía respirar mientras esperaba lo peor sin moverme ni hacer ruido alguno ahí dentro. Entonces los vi salir de entre las luces, figuras altas, delgadas, con piel color ceniza que no reflejaba nada. No caminaban, se deslizaban apenas tocando el suelo, como si la gravedad no los afectara. Sus ojos eran grandes, oscuros, sin párpados y no parpadeaban. Observaban todo con calma, revisando el terreno y los círculos que habían dejado. Yo me quedé paralizado, tratando de no hacer ruido, sintiendo que si me movía un poco, iba a morir ahí mismo, con el corazón golpeando fuerte en el pecho. El tiempo parecía detenido y el aire pesaba como plomo húmedo sobre mi cuerpo escondido ahí, sin escape posible. Uno de ellos giró la cabeza lentamente y me miró directo, aunque yo estaba oculto. Sentí una presión en la espalda, un ardor redondo, como si algo invisible me tocara. Quise gritar, pero no salió sonido. Las luces comenzaron a elevarse de nuevo y esas cosas regresaron a la oscuridad del cielo. Me quedé horas dentro del silo hasta que amaneció, temblando y sudado. Cuando por fin salí, supe que nada volvería a ser normal en Abasolo, porque algo se quedó conmigo, esperando el momento de volver. Eso lo entendí después al ver marcas circulares en mi espalda al amanecer siguiente sin explicación alguna visible. Las marcas eran 3 círculos del mismo tamaño, alineados en diagonal, como si me hubieran quemado con algo que no dejó ampollas, pero sí una especie de cicatriz. No dolían, pero picaban por dentro, como si algo se moviera debajo de la piel. No le dije a nadie al principio. Fui al doctor del pueblo y me inventé que me había caído sobre una máquina oxidada. Me miró raro, me recetó pomada y me mandó a descansar. Yo sabía que no era normal, pero también sabía que si decía la verdad, se iban a burlar o peor, me iban a tratar de loco. Las siguientes semanas empecé a notar otras cosas raras. Las vacas que quedaban en el rancho de mi primo se empezaron a comportar extraño, como si algo las alterara durante la noche. No querían salir del corral, mugían como si vieran algo que nosotros no. Él me llamó una madrugada para que lo acompañara a revisar, y aunque no vimos luces esa vez, el pasto tenía huellas circulares parecidas a las que encontré en mi terreno. Le conté lo que había visto, esperando que se riera o se enojara, pero se quedó callado mucho rato y solo me dijo: «No eres el único». Esa frase me dejó helado. En el pueblo ya se hablaba de desapariciones. Primero fue don Tiburcio, un señor mayor que vivía solo, y pensaron que se había ido con su familia. Luego la hija del panadero, que no volvió del baile una noche. Siempre había explicaciones, siempre había teorías, pero nadie encontraba rastros. A mí ya no me cabía duda de que tenía que ver con lo que vi esa madrugada. Me obsesioné con los círculos, con las luces, con los ojos sin párpados. Empecé a buscar en internet casos parecidos, foros, artículos viejos. Encontré más historias de otros lugares, algunas muy parecidas, otras más raras, pero todas hablaban de lo mismo. Los grises, así les decían, los grises, altos, delgados, piel ceniza, ojos negros. Algunos decían que se llevaban gente, otros que hacían experimentos. Lo que más me inquietó fue leer que a veces dejaban marcas en la piel y que esas marcas eran como un sello, como si uno ya no les perteneciera del todo a los humanos. Empecé a cubrirme la espalda, aunque me muriera de calor, por miedo a que alguien viera las marcas. Dormía mal, tenía pesadillas, y en varias ocasiones desperté con la sensación de no haber estado en mi cama. Una vez amanecí afuera, junto al corral, sin recordar cómo llegué ahí.
Intenté grabar las luces una noche en que las volví a ver. Coloqué una cámara vieja sobre un tripié apuntando al maizal y me quedé vigilando desde adentro con la escopeta cargada, aunque en el fondo sabía que eso no serviría. Cuando revisé la grabación al día siguiente, solo se veían interferencias, como si algo hubiera bloqueado todo. La cámara dejó de funcionar justo a las 2:36 de la mañana, hora en que empecé a escuchar el zumbido otra vez. No recuerdo nada más de esa noche, solo que desperté con un fuerte dolor de cabeza y los círculos de la espalda más marcados. Lo peor fue cuando desapareció Mateo, el hijo menor de los Ramírez, un niño de 9 años. Se fue a dormir como siempre y a la mañana siguiente ya no estaba. No hubo señales de entrada forzada, ni huellas, ni ruido. Solo encontraron la ventana abierta y el perro de la familia escondido bajo la cama, temblando. Esa noche todo el pueblo se quedó despierto. Algunos vecinos, incluyéndome, salimos a patrullar con linternas y machetes. A las 3 en punto vimos un resplandor azul sobre el cerro que nadie pudo explicar. Quisimos subir, pero al acercarnos, todo se nubló como si el aire nos empujara hacia atrás. Después de lo del cerro, muchos en el pueblo empezaron a callarse. Era como si todos supieran algo, pero nadie quisiera decirlo en voz alta. Hubo familias que se fueron sin avisar, otras que pusieron cámaras y lámparas en sus casas, y algunos hasta pintaron símbolos raros en las puertas. Yo dejé de trabajar el campo. Ya no me sentía seguro. Cada noche era una lucha contra el sueño, contra la idea de que si me dormía no iba a despertar en el mismo lugar. A veces oía pasos afuera, respiraciones lentas junto a la ventana, y aunque corría a ver, nunca había nadie, solo el zumbido apagado. Me compré una grabadora de voz que dejaba encendida por las noches, escondida bajo la cama. Un día, al revisar el audio, escuché mi propia voz hablando en un idioma que no conozco. Era una voz baja, ronca, que no parecía mía, diciendo frases sin sentido. También se escuchaban ruidos metálicos, como si alguien moviera cosas dentro de la casa sin romper nada. Eso fue lo que más me quebró. Ya no era solo lo que veía, ahora estaba ocurriendo dentro de mí. Empecé a escribir en hojas todo lo que pasaba, con fechas y horas, para no volverme loco. Pero cada vez que compartía algo, me miraban como si estuviera inventando todo. Una noche soñé que estaba dentro de una habitación blanca, flotando. No podía moverme, pero estaba consciente. Sentía agujas entrando en mi espalda, no como pinchazos, sino como si se metieran por los poros. No había dolor, pero sí un frío profundo que me recorría hasta el estómago. Desperté bañado en sudor y con una sensación de haber estado lejos, muy lejos, en un sitio donde el tiempo no corre igual. Revisé mi cuerpo y encontré una marca nueva, otro círculo, más pequeño, justo debajo del omóplato izquierdo. Ya eran 4. Esa vez sí me quebré y lloré solo en el baño durante horas, sin saber a quién acudir. Fue ahí cuando empecé a investigar a los desaparecidos del pueblo más en serio. Fui a la parroquia a revisar registros viejos y hablé con un par de viejos que nadie tomaba en cuenta. Uno de ellos, don Florencio, me dijo que eso de los círculos y las luces pasaba desde los tiempos de su abuelo, pero que la gente siempre se quedaba callada por miedo a que ellos se llevaran a más. Me enseñó un cuaderno viejo con dibujos torpes pero claros, siluetas grises, ojos grandes, símbolos circulares. En una hoja decía: la marca es un faro. Una vez que te ven, ya no te sueltan. Esa frase me acompañó desde entonces. Después de eso empecé a notar que no era el único con marcas. En una junta, en la presidencia municipal, por el tema de las desapariciones, vi a una señora que se rascaba la espalda sin parar. La abordé días después y con desconfianza me mostró lo mismo: 3 círculos rojos en la piel. Se lo había callado por años, pensando que era algo suyo nada más.
Ella también había visto las luces. Empezamos a hablar en secreto y poco a poco fuimos encontrando a más personas con historias parecidas. Al menos éramos 6. Todos teníamos marcas, pesadillas, pérdidas de memoria. Todos recordábamos una mirada directa, como si nos hubieran elegido. Una madrugada nos reunimos en mi terreno para tratar de enfrentarlo. Habíamos acordado quedarnos en círculo, sin luz, grabando con todo lo que teníamos. Queríamos pruebas, entender qué querían, si se podía detener. A las 2:45 de la mañana el cielo se abrió en silencio. Las estrellas desaparecieron y una neblina espesa bajó sobre nosotros. No podíamos movernos, solo mirar. De las sombras salieron 4 figuras, más altas que la vez anterior. Y esta vez no flotaban, caminaban como si quisieran que las escucháramos. Nadie habló, nadie corrió. Estaban ahí por nosotros. Sentí que mi pecho se comprimía, como si respirara dentro del agua. Las figuras se detuvieron frente a nosotros y sentí cómo algo me jalaba por dentro, como si reconocieran las marcas en mi espalda. No hablaban con la boca, pero entendí ideas claras, duras, que no eran mías. No estaban cazando, estaban recolectando. Nos veían como algo que ya les pertenecía desde hacía tiempo. Uno de ellos se acercó y extendió la mano hacia mí. Sentí el mismo ardor circular, pero más profundo, como si me atravesara. Perdí el equilibrio y caí de rodillas, mientras los demás también se desplomaban uno por uno, sin poder gritar ni moverse, atrapados en ese silencio espeso. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando recuperé el sentido, estaba solo, tirado en la tierra fría, con el amanecer apenas asomándose. Los demás ya no estaban. Ni cuerpos, ni huellas, ni sangre. Solo los círculos en el suelo, más grandes que antes, marcados alrededor del lugar donde habíamos estado. En mi espalda, las marcas ardían como nunca. Intenté levantarme y me costó trabajo. Sentía el cuerpo pesado, ajeno. Caminé hasta la casa y me miré en el espejo. Tenía los ojos hundidos y la piel pálida. Algo en mi mirada ya no era igual. Supe que yo no me los había llevado, pero tampoco me habían dejado intacto. Fui a denunciarlo todo, aunque ya sabía lo que iba a pasar. Las autoridades tomaron nota, hicieron preguntas y luego dejaron de llamar. Dijeron que no había pruebas, que seguramente los otros se habían ido por su cuenta. En el pueblo, las familias lloraron un tiempo y luego aprendieron a no preguntar. Yo me quedé porque sentía que irme no iba a cambiar nada. Las luces dejaron de aparecer tan seguido, pero nunca se fueron del todo. A veces, en las madrugadas, todavía se ve un destello azul lejano, como un recordatorio de que siguen ahí, observando con paciencia. Con el tiempo entendí que las marcas no eran solo cicatrices. Me enfermo menos, casi no duermo, y hay noches enteras que se me borran. He despertado con tierra en los pies, con olor a metal en las manos. Ya no tengo ganado ni cultivo como antes. Vivo de lo poco que puedo hacer durante el día. La gente me evita porque dicen que traigo mala suerte, que desde que me pasó eso empezaron las desapariciones. No los culpo. Yo mismo siento que algo me acompaña, como una sombra pegada al cuerpo, esperando el momento exacto para activarse de nuevo sin avisar. Hace poco encontré a un muchacho nuevo en el pueblo, recién llegado, con la mirada perdida. Tenía una venda en la espalda. No le pregunté nada, pero cuando cruzamos los ojos, supe que él también había sido marcado. No hace falta hablarlo, uno lo reconoce de inmediato. Los grises no se llevan a todos de una vez. Van dejando semillas, gente que se queda para observar, para normalizar el miedo. Yo soy una de esas semillas, y eso es lo que más me duele aceptar, porque significa que nunca estuve destinado a desaparecer del todo. Ahora solo cuento esto porque ya no tengo nada que perder. Abasolo sigue viéndose tranquilo para el que pasa de día, pero en la noche el campo guarda silencios que no son normales. Yo aprendí a vivir con eso,
con la certeza de que no todo lo que camina esta tierra es humano. Las marcas en mi espalda siguen ahí, iguales, redondas, intactas, y a veces arden cuando el cielo se pone demasiado quieto. Cuando eso pasa, sé que alguien más va a desaparecer y que los grises siguen usando este lugar como si siempre hubiera sido suyo. Si te está gustando el video, échame la mano con un gracias o hazte miembro del canal. Así me apoyas para seguir subiendo relatos de terror todos los días. Y como miembro, también recibes beneficios exclusivos. Ahora sí, vamos con el último relato. Soy Valente C. y neta no sé ni por dónde empezar. Todo esto pasó hace unos meses, cuando murió mi abuela en Guanajuato. Tenía 98 años y todavía conservaba esa mirada pesada, como si supiera algo que nadie más. Después del funeral, mis tíos y yo fuimos a limpiar su casa en las afueras de la ciudad. Una construcción vieja con muros de adobe, madera crujiente y ese olor a humedad que se pega en la ropa. A mí siempre me dio mala espina esa casa, sobre todo porque mi abuela no dejaba que nadie bajara al cuarto de atrás, donde ahora nos tocó entrar. Era la típica casa con techos bajos, santos colgados por todos lados, y retratos antiguos que te seguían con la mirada. Aquel cuarto de atrás tenía la puerta cerrada con candado y cuando logramos entrar encontramos algo raro, una trampilla de madera en el suelo cubierta con alfombra. Al quitarla, vimos una tapa de cemento perfectamente lisa, como si alguien se hubiera esforzado en sellarla. Tenía marcas viejas alrededor, como si alguien hubiera tratado de abrirla antes. Mi tío Chema, el más necio de la familia, dijo que era el momento de descubrir qué ocultaba mi abuela. No nos llevamos ni una pinche herencia, mínimo que nos deje una historia, dijo. Tardamos casi 2 horas en romper el concreto con un marro y cinceles. La casa vibraba con cada golpe, como si retumbara por dentro, y eso que era de día. El calor afuera era insoportable, pero adentro hacía un frío raro, casi como de sótano de nevera. Cuando por fin abrimos el agujero, un olor metálico y agrio salió disparado, como si hubieran guardado sangre y óxido allá abajo durante años. Bajamos con lámparas, porque no había luz eléctrica. Lo primero que vi fue una mesa de metal en el centro, con grilletes en cada esquina, oxidados pero aún firmes. Alrededor de la mesa había velas gastadas, de esas negras y rojas que venden en los mercados esotéricos. Y en una repisa de piedra, bien alineados, había varios cuadernos encuadernados con hilo, viejos y polvorientos. Mi tío agarró uno y empezó a leer en voz alta. Eran los diarios de mi bisabuelo, escritos con una letra temblorosa pero clara. Decían cosas como, ella no debe despertar, y el sacrificio se repite cada 15 años. Había fechas anotadas, todas espaciadas por 15 años exactos. La última estaba marcada como agosto del 2008, justo 15 años antes de ese día. Nadie dijo nada por un rato. Mis manos empezaron a sudar, aunque hacía frío. Mi hermana Gaby, que tenía 15, se quedó viendo los grilletes como si entendiera para qué servían. Mi papá dijo que era una locura, que mejor los selláramos otra vez, pero ya era tarde. Algo en la casa había cambiado. Cuando subimos, los espejos del pasillo estaban empañados, como si alguien hubiera respirado sobre ellos, aunque nadie los había tocado. Y esa noche, mientras dormíamos en la sala, escuché a Gaby murmurando algo que no era español, un idioma raro, gutural, que no le conocía. Ese fue apenas el primer día. Al día siguiente, Gaby se levantó como si nada. Desayunó en silencio, pero no era su silencio normal. La veía distinta, más seria, con los ojos un poco más hundidos, como si no hubiera dormido. Aunque juraba que sí, mi tía intentó hacerle plática y ella respondió, en una especie de mezcla de sonidos raros y palabras que nadie entendía. Luego se rió sola, pero sin alegría. Solo Chema seguía bajando al sótano,
como si algo lo jalara. Decía que quería leer más de los diarios. Se encerraba allá abajo por horas y subía sudando frío, con los ojos rojos como si hubiera llorado. Pero él decía que estaba bien. Yo me negué a bajar otra vez. Desde que pisé ese lugar, sentí una presión en el pecho que no se me quitaba. Cada vez que caminaba cerca del cuarto, escuchaba como rasguños debajo de la madera. Pensé que eran ratas, pero los sonidos eran demasiado rítmicos, como si algo arañara siguiendo un patrón. Esa noche, mientras todos dormían, me desperté porque alguien estaba parado en la puerta de la sala. Era Gaby. Me estaba viendo fijo, sin parpadear. Cuando le pregunté qué quería, se volteó y se fue caminando al fondo, directo al cuarto del sótano. Me levanté para seguirla, pero cuando llegué ahí, ya no estaba. Toqué la puerta del cuarto, pero estaba cerrada. Entonces fui al cuarto donde ella dormía con mis tías y, para mi sorpresa, estaba acostada, dormida como si nunca se hubiera levantado. Pero sus pies estaban llenos de tierra. Yo no dije nada. Me metí en mi sleeping y cerré los ojos con fuerza. Esa noche soñé con mi bisabuelo. Lo vi amarrando a una mujer desnuda sobre la mesa del sótano. Ella no gritaba, pero se retorcía como si le doliera todo. Él murmuraba frases en ese mismo idioma raro que ahora Gaby hablaba. Me desperté sudando y al revisar la hora eran las 3:33 de la mañana. Pasaron los días y la casa empezó a ponerse más rara. Los espejos ya no solo sudaban, ahora aparecían empañados con formas como de manos pequeñas. Las paredes crujían sin viento y las velas de los altares se apagaban solas. Gaby ya casi no hablaba, solo se le quedaba viendo a la gente como si supiera algo que nosotros no. Un día, Chema salió del sótano con una de las hojas del diario, temblando. Decía que ahí estaba escrito que si el ritual no se cumplía cada 15 años, ella despertaba y tomaba el cuerpo más joven de la casa. Todos nos miramos y Gaby soltó una carcajada que no sonaba como suya. Mi papá quería llevarnos de vuelta a León, pero los carros no arrancaban. La batería, según, estaba bien, pero no prendían. Los celulares ya no tenían señal. La casa nos estaba encerrando poco a poco. Esa noche, mientras tratábamos de dormir, Gaby se paró frente al espejo del comedor y empezó a hablarle, como si alguien más estuviera del otro lado. Yo la vi mover los labios sin hacer ruido, pero el vapor del espejo se movía como si alguien respondiera. Cuando se dio cuenta que la miraba, me sonrió con una boca demasiado amplia, como si su cara ya no supiera cómo sonreír normal. Me tapé con la cobija y recé como no lo hacía desde niño. Después de eso, empecé a anotar todo lo que pasaba. Las horas, los ruidos, las cosas raras. Era como si no lo escribía se me olvidaba. Mis tíos empezaron a tener pesadillas iguales. Todos soñábamos con la misma mujer, amarrada, con la cara tapada por un velo negro. En el sueño nos pedía ayuda, pero cuando uno se acercaba, le arrancaba los ojos con las uñas. Chema empezó a decir que debíamos completar el ritual, que si no, ella iba a quedarse, y que ya estaba despertando. Mi papá lo mandó al carajo, pero Gaby solo lo veía como si ya supiera que lo iban a hacer. Fue al amanecer cuando las cosas ya se salieron completamente de control. Chema bajó al sótano con una de las velas negras, diciendo que iba a preparar el espacio. Nadie lo detuvo. Mi papá ya estaba harto y empezó a empacar nuestras cosas, decidido a irse aunque fuera caminando hasta la carretera. Yo solo pensaba en Gaby. Esa mañana amaneció con los ojos completamente negros, sin blanco. Mi tía pensó que eran pupilentes, pero cuando se acercó a revisarla, Gaby le agarró la mano con fuerza y le dijo algo en ese idioma raro. Mi tía cayó al suelo como desmayada. Le costaba respirar. Tuvieron que echarle alcohol y rezarle para que reaccionara. Después de eso, nadie se atrevía a hablarle directamente. A mí me tocó encontrar en la cocina un trapo lleno de cabello humano. Estaba amarrado como si fuera un amuleto.
con símbolos dibujados en rojo. No sabía si era sangre. Estaba metido en una de las cazuelas que mi abuela usaba para hacer moles. Era como si todo lo que habíamos vivido con ella hubiera tenido un segundo significado. Las oraciones, las vigilias, las velas que siempre tenía prendidas. No eran devoción católica, eran otra cosa. Tal vez siempre supo que esa cosa no estaba muerta, solo dormida, y su deber era mantenerla así. Esa noche nadie durmió. La casa ya crujía como si estuviera viva. Las puertas se abrían solas, y el espejo del pasillo estaba completamente empañado desde dentro, como si algo lo estuviera respirando desde el otro lado. Chema subió del sótano a las 2:20 de la madrugada, diciendo que ya estaba lista la mesa, que solo faltaba el cuerpo. Traía un cuchillo de cocina grande, de esos antiguos, con mango de madera y filo desgastado. Mi papá se le fue encima y lo desarmó, pero cuando Gaby gritó, todos se quedaron paralizados. Fue un grito grave, ronco, como si saliera de varias gargantas al mismo tiempo. Algo se quebró en el techo. Chema se volvió loco. Empezó a gritar que ella ya se había metido en Gaby y que si no la amarrábamos, no íbamos a salir vivos. Intentaron detenerlo entre todos, pero se defendía como fiera. Al final, mi tío Hugo lo noqueó con una lámpara de aceite. Lo amarraron en el sofá, pero no dejó de murmurar oraciones que se parecían a las del diario. Ya nadie podía negar lo que estaba pasando. Era como si la casa se estuviera tragando la razón. Gaby desapareció por 2 horas. Cuando la encontramos, estaba sentada en la mesa del sótano, desnuda, con los brazos abiertos, como si esperara que alguien la sujetara con los grilletes. Mi papá quiso sacarla de ahí, pero ella no se dejó. Lo miró y le dijo con voz muy baja, «Ya es tiempo». Eso lo quebró. Yo nunca lo había visto llorar, pero en ese momento solo se arrodilló y se tapó la cara. Todos estábamos al borde. Las paredes sudaban, literalmente. El yeso tenía gotas resbalando y no hacía calor. Las velas se prendían solas. Mi tía mayor rezaba, pero a cada oración que decía, el cuerpo de Gaby se movía como si algo le doliera. Chema seguía gritando desde arriba que no nos íbamos a salvar, que ya se había cumplido el ciclo y que esta vez nadie había traído el sacrificio. Yo me acerqué a la mesa, no sé por qué, tal vez para entender, para ver si quedaba algo de mi hermana. Ella me vio a los ojos. Por un segundo reconocí su mirada, como si estuviera atrapada. Me tomó de la mano y me susurró algo al oído, algo que sonaba como «sácame». Pero en cuanto lo dijo, su cuerpo se arqueó y vomitó algo negro, espeso. Se manchó todo el pecho y volvió a sonreír. Ya no era mi hermana. Lo supe con una certeza brutal. Habíamos despertado a esa cosa y ya no quedaba mucho por hacer. Todo terminó esa misma madrugada. Mi tío Hugo fue el primero en reaccionar. Cerró el sótano desde afuera y gritó que no pensáramos, que solo hiciéramos lo que había que hacer. Trajo gasolina del cobertizo y empezó a rociar la casa por dentro, llorando, pidiendo perdón. Mi papá quiso detenerlo, pero cuando escuchamos los golpes desde abajo, secos y constantes, entendimos que no había marcha atrás. Gaby ya no gritaba, solo se escuchaba algo respirando pesado, como si el aire no le alcanzara. Hugo prendió un cerillo. El fuego subió rápido por las cortinas viejas y el techo de madera empezó a crujir como animal herido. Salimos corriendo al patio. El calor era insoportable y el humo nos hacía arder los ojos. Desde afuera vimos cómo las ventanas explotaban una por una. En el espejo grande de la sala, justo antes de quebrarse, se marcó una silueta negra empujando desde adentro. Luego todo colapsó. El techo del cuarto del sótano se vino abajo con un estruendo seco. Los golpes cesaron. El silencio fue peor. Los bomberos llegaron después, cuando ya no quedaba nada más que cenizas y paredes chamuscadas. Dijeron que fue un accidente, un cortocircuito. Nadie preguntó por el sótano. Nadie quiso saber más. Chema murió esa misma noche.
Se había soltado y regresó a la casa en llamas. Lo encontraron calcinado cerca de donde estaba la trampilla. Tenía la boca abierta, como si hubiera estado rezando o riéndose. A Gaby nunca la encontraron. Oficialmente murió en el incendio, pero no hubo restos suficientes para confirmarlo. Mi papá se volvió otro desde entonces. Ya no duerme bien. A veces lo escucho hablar solo, repitiendo fechas. Mi tía sigue sin poder mover bien la mano que Gaby le agarró. Dice que todavía siente frío ahí, aunque haga calor. Yo me fui de Guanajuato poco después. No soportaba quedarme cerca. Pensé que todo había terminado con el fuego, que ese era el cierre. Me equivoqué. En el departamento donde vivo ahora, los espejos a veces se empañan solos. No siempre, solo cuando estoy solo. Y juro que he visto marcas de dedos desde el otro lado. No pasa seguido, pero cuando pasa, siempre es el mismo día, el mismo mes. 15 años exactos después del último ritual anotado en el diario. Como si el tiempo no se hubiera detenido. Como si solo lo hubiéramos retrasado un poco más. Hace poco soñé con mi abuela. Estaba sentada rezando, con las manos llenas de ceniza. Me dijo que ya no alcanzó a enseñarnos todo, que el error fue abrir el sótano sin saber cerrar después. Me desperté con la garganta seca y el espejo del baño completamente empañado. No vi mi reflejo, vi el de una mujer detrás de mí, con la cara cubierta. No me moví, no respiré, esperé a que se fuera y lo hizo. Desde entonces marco el calendario, no por miedo, sino porque ahora sé que alguien tiene que estar atento. La casa se quemó, el sótano colapsó, el ritual se interrumpió. Pero esa cosa no murió, solo perdió su lugar y aprendió a esperar en otros lados, en cuerpos más jóvenes, en casas nuevas, en espejos limpios. Yo sigo vivo porque no me tocaba todavía, pero el ciclo no se rompe así de fácil. A veces, cuando nadie me ve, me sorprendo escribiendo símbolos que no recuerdo haber aprendido. Y entonces entiendo que no todos los que salen de ahí salen completos. Gracias por llegar hasta aquí. En la pantalla tienes 2 videos más que seguro te van a encantar para seguir con el terror. Nos vemos en la próxima historia.